Vaya, vamos a empezar con el tema de hemostasia. Ese es un tema, la vez pasada inicié con el de grupos sanguíneos porque creí que el tema de hemostasia tomaría lo que es más tiempo, ¿verdad? Pero no fue así. Así que hemostasia explicaré primero, ya que fue un tema en el que es más, ¿cómo se dice?, teórico y lleva como finalidades, o sea, digamos objetivos. Cada cosa tiene su objetivo y no es como que da tanta vuelta. Bueno, excepto lo último, sí un poco de vuelta, pero ya el resto como pasa esto, esto, esto y esto, esto y así da esto. Entonces no dice como muchas cosas. Entonces, vamos a empezar. Listo. No sé si logran ver bien la letra o si logran verla como rosa, o no sé si la logran ver por rosa, me avisan más que todo el cuadro que dice que está en morado, porque es el que voy a explicar ahorita. La ven perfecto, porque la última vez, las primeras tutorías, las anteriores, me decían que se miraba como Se mira un poquito borroso. Si le Ajá, puedes que hacer un creo que... poquito de zoom, por favor. Ok, bye. Listo, ¿así? Sí, así se ve mejor. Muchas gracias. Vaya. La imagen de la esquina, no le hagan caso que por eso la he puesto a la par, porque ese sí va a ver borroso, pero para no dejar el esquema así incompleto, ¿verdad? Y ajá. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que es, pues, una generalidad de hemostasia, ¿verdad? Vamos a entender que hemostasia en sí significa prevención de la pérdida de sangre. Entonces, siempre cuando se va a cortar, digamos, imaginemos que es en nuestro vaso, no se imaginen el procedimiento que está aquí, la verdad, no le hagan caso de las letras, digamos que ese es nuestro vaso y pues como siempre ocurre, vea, se corta o se rompe, vea, se llega a romper, digamos que este es como la rotura, vea, y se rompe. Entonces es como empieza a fluir sangre y pues nos que hacemos, vea, stroke, si la vemos de manera externa, vea que nos está saliendo sangre por una herida o algo así, porque nos hemos roto un paso por un golpe o algo así, obviamente lo que hacemos es ponernos una curita así chiquita, vea, si no, pues ni modo, vea. Entonces, pues, ¿qué ocurre? O sea, no solo porque nos ponemos una curita, pues, que vea, ya estuvo, ¿verdad? Sino que ocurren unos pequeños procesos ahí sobre cómo llega a taparse, porque siempre nos hemos preguntado que cómo es que deja de salir sangre cuando aún tenemos la herida después, o sea, cómo es que sigue ya no sale la sangre a pesar que tenemos ese vaso, que a pesar que tenemos superficialmente en la piel una cortada o algo. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos lo que son mecanismos y esos mecanismos son muy importantes. Aquí los vamos a ver. Bueno, aquí está. Entonces, como ya mencionaba antes, la hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Y la hemostasia pues tiene sus cuatro mecanismos, los cuales he puesto tres nada más acá, ya que los tres son los que llevan el procedimiento. El último, lo que es el cuarto, este no lleva lo que es un procedimiento, sino que más que todo es como el final. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son esos tres mecanismos? Tenemos un espasmo vascular. Aquí está, podemos ver, la hemostasia tiene tres mecanismos, bueno, cuatro, pero tres como con proceso. ¿Verdad? Entonces tenemos cuatro mecanismos, pero yo voy a explicarles estos tres que son los más internos, que es espasmo vascular, tiene segundo mecanismo, que es el tampón plaquetario y coágulo sanguíneo. Entonces, estos tres mecanismos tienen sus procesos y cuándo funciona cada uno. Y sí, puede que vayan en fila, porque como que van en el orden así de entre más chiquita la herida, pasa esto, y entre más grande ocurre esto. Entonces, hay que entender que cuando se corta o se rompe un vaso y lo vemos de manera superficial, como les había dicho, que se le brota sangre, se sale sangre por un dedito, por una mano o algo así, no es algo en el que nosotros vamos a ver siempre, sino que ese proceso ocurre también internamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros o sea, podemos que todos los días, o sea, tenemos eso de que nos rompemos un vaso. Todos los días puede ocurrir una rotura de vaso internamente y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque son tan chiquitas, son microscópicas, son enanas y ocurre ahí un proceso.
Entonces hay que entender que no siempre la rotura de un vaso la vamos a ver. Sí, puede que también podamos tener una rotura de vaso interna y sí puede ser grave, pero eso se logra ver, digamos, tal vez por el malestar de la persona o porque puede que se le llegue a hacer lo que es un moretón, vea, o hematoma, vea. En ese sentido, sí llega a fallar también lo que es estos procesos como la cascada de coagulación, vea, así los factores, vea, más que todo. Entonces, eso ya lo veremos más adelante, vea. No hay que adelantar. Entonces, hay que entender, vea, podemos tener un corte interno y externo, ¿ok? Podemos verlo, puede ser que no lo veamos, vea. Entonces, ¿y cómo es que se nos ocurre internamente? Pues nuestro propio cuerpo puede proporcionar lo que es eso, lo que dar ese corte o una ruptura de ese vaso o un golpe, tal vez no nos cortemos, pero es un golpe puede ocasionarlo. Entonces, tenemos lo que son los cuatro: espasmo vascular, tapón plaquetario, coágulo sanguíneo. Si llego a hablar muy rápido, me avisan, por favor, porque tiendo a hablar demasiado rápido a veces. Entonces, vamos a iniciar con lo que es espasmo vascular. ¿Y cómo vamos a ese espasmo vascular? Pues es más sencillo, vea. Esto ocurre pues fácilmente después de que se haya cortado un vaso o roto un vaso. Y así, vea. ¿Y qué pasa aquí? Pues se da un estímulo, se manda un espasmo, vea. Así como cuando la gente dice, ay, tengo espasmos en la espalda, vea, como me duele, vea. Entonces, obviamente no te va a doler, pero un espasmo es como un estímulo, ¿vea? Vamos a decir que es eso, ¿vea? Entonces vamos a venir que nos da un espasmo, ¿ok? El traumatismo en la pared del vaso hace que hace que este músculo que tiene la pared, porque pues es un músculo liso, ¿ok? Hay que entenderlo. Yo no lo he escrito aquí porque para resumir el esquema, ¿ve? Después de que se da un traumatismo de la pared del vaso, va a provocar lo que es un estímulo y va a hacer que la pared de esta pared lisa, ¿vea? De este músculo liso se vaya a contraer y vamos a tener un resultado. ¿Pero qué resultados? La contracción es el resultado pues de algo, ¿vea? Una contracción no solo se va a dar porque él quiere, sino que sí, después de un traumatismo se va a dar una contracción del músculo liso, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Para que se dé esto, tiene que tener unos resultados, pero ¿cuál? Ya había dicho, un espasmo, ¿ok? Uy, un espasmo. Entonces aquí está un espasmo. ¿Qué más? Factores autacoides. Creo que ya habíamos escuchado antes eso de factores autacoides, vea. Como que se nos viene a la mente eso de como hormonal, vea, a la vez. Y a veces nos viene eso de, esto quiere, digamos, qué cosas, vasoconstricción, vasodilatación, cosas así, se nos viene como hormonal y esas palabras, vea. Entonces, factores autacoides pueden, pues, ellos ingresan aquí, pero no así, sino que solo los mencionamos, vea, aquí. Factores autacoides y reflejos nerviosos. Bueno, pero ¿y qué pasa? Los reflejos nerviosos, vamos a hablar de ellos aquí. Estos reflejos nerviosos van a iniciar, ¿ok? Ellos inician y van a dar lo que es un impulso de dolor o impulsos sensoriales, porque como les digo, puede que también no vayamos a sentir dolor, ¿verdad? Digamos que en este caso no es extremo, vean, digamos que un piquete de algo, una aguja que es muy interno, ¿va? Pero, o sea, no vamos a estar como que con un gran dolor, pero puede mandar lo que es un impulso nervioso. Un impulso sensorial que se origina, pues obviamente, en los vasos traumatizados o en tejidos cercanos a este, ¿vea? Porque está traumatizándose. En este caso, pues probablemente se va a producir lo que es esta vasoconstricción, en donde vamos a ver lo que es una contracción. Ahí se va a ver una contracción del músculo liso. O sea, en pocas palabras nos están diciendo que se va a ver lo que es un reflejo nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Como un puñoncito, digamos, démosle como un puñoncito sin ánimo, pero no, digamos, quiere decir esto que nos va a dar como un dolor o impulso sensorial que va a avisar y va a decir, mira, hey, aquí está pasando algo, el paso se ha roto o algo así, entonces viene y ¿qué pasa? Entonces directamente se produce una vasoconstricción, aquí se da lo que es una contracción de los vasos sanguíneos, pero es más que todo inicia desde el daño directo, es decir, del vaso roto, ¿ok?
a la pared de la pared vascular de este vaso, que aquí inicia, se da esta contracción y se contrae este músculo directo donde está roto el vaso, gracias a estos reflejos sensoriales. Entonces aquí vamos a empezar, ¿verdad? Probablemente pues se produce una mayor vasoconstricción, digamos, con otros tipos de cosas, como, no sé, ahí puede ingresar más factores, ¿verdad? Y en los vasos más pequeños, pues las plaquetas tienden también a responder con mayor vasoconstricción también, porque pues liberan sustancias como el tromboxano A2, estos son como estimuladores. Pero eso es como una mencionándolo, ¿verdad? Para eso vamos a ver más adelante el tapón plaquetario, que aquí ingresan así las plaquetas, ¿verdad? Entonces, el espasmo vascular, ¿qué es? Es cuando hay un traumatismo en la pared del vaso y provoca que el músculo liso de la pared se vaya a contraer. Pero ¿por qué por cómo se va a dar se contraiga este músculo? Resultados, ¿verdad? Gracias, primero tiene que pasar un espasmo, factores autocoides o reflejos nerviosos. Y expliqué más que todo con reflejos nerviosos porque puede ser lo que más ocurra, ¿verdad? El reflejo nervioso todo lo tenemos, pues sentimos dolor, vea. Entonces, va a decir reflejos nerviosos, viene y por dolor o por qué, un espasmo sensorial, un impulso sensorial, avisa y empieza lo que es una vasoconstricción y eso produce una contracción, vea. Y esa contracción pues va a darse directamente en el vaso roto. No sé si hay una pregunta con espasmo vascular o algo. ¿Alguna pregunta con espasmo vascular? No, todo bien. Ok. Cualquier duda me la pueden decir, no sé, yo estoy aquí para repetir todo, la verdad, porque ese tema es muy bonito y créanme, los dos temas que estoy enseñando ahorita, los dos van a verlos en fisio y los van a ver hasta en el mismo laboratorio, no los dan por separado, están en el mismo lado. Yo tengo una preguntita. ¿Sí? ¿Cuáles serían como, o sea, los factores autacoides? O sea, como qué funcionan o qué permiten. Vaya, los factores autocoides, fíjate que tienen una puya, ellos ingresan en un montón de cosas. Yo la vez pasada di asesorías sobre eso y pues ellos nos dan una vasoconstricción, ellos colaboran en nuestra vasoconstricción. Entonces, y aquí lo que queremos ver, pues nosotros, pues, es eso, ¿verdad? ¿Y cómo se denominaban los autocoides? Pues yo le decía que se llamaban pues se llaman autoalivian, pues ellos son alivian, pues en pocas palabras ellos se denominan así, ¿ok? Entonces ellos ayudan a nuestra vasoconstricción y son autosanadores. Ellos nos ayudan y ellos van a ayudar en este proceso para nuestra coagulación, para ayudarnos cuando se nos rompe un vaso. Uy, ellos están en un montón de cosas, están en qué, más que todo en eso, pues, su construcción nos ayuda porque algunos ingresan en vasodilatación, pero eso ya es cuando uno lo ve clasificando, lo vea. ¿Ok? Y, y ellos hasta ingresan en procesos en sistemas renales, inflamaciones, sangre, en el sistema reproductor, ellos inician en un montón de cosas. Pero como les digo, los factores autocoides, dándonos a entender en el lado de la sangre, es ellos ayudan a una vasoconstricción para que provoque pues, que esto se contraiga, porque el espasmo vascular, pues, que provoca una contracción en nuestro músculo liso de la pared del vaso roto para que este ayude. Si respondí la duda o... Sí, sí, muchas gracias. Bueno, los reflejos nerviosos, pues ya habíamos explicado, creo que ya expliqué bastante, y el propio espasmo, que es el, es como es lo mismo, como algo sensorial que nos va a ayudar, vea. Como cuando uno dice, no te duele la espalda, tengo espasmo en la espalda, tengo espasmo, o sea, vea. Entonces algo así, vea. Entonces el mismo espasmo puedes provocarlo, en pocas palabras, como lo mismo. También vamos a ver lo que es un tapón plaquetario. El tapón plaquetario, pues, si el corte del vaso es muy pequeño, él es más que todo trabaja con cortes pequeños, cortes pequeños. Si es muy pequeño, aparecen, pues, suelen sellarse con un tapón plaquetario. Y yo les había mencionado que si ocurre un tapón, bueno, yo les había mencionado que las heridas en los vasos se pueden dar de manera interna sin que las podamos ver y pueden ser pequeñas. Pues claro, pues aquí inicia el tapón plaquetario, él funciona aquí.
porque si aparecen agujeros vasculares pequeños por todo el cuerpo en el día, el tapón plaquetario es quien viene y va a tapar, o sea, porque venga a agrandarse, él va a tapar. Entonces, para comprender, vea, todo esto tenemos que saber que el mecanismo de él, vea. ¿Y cómo funciona el mecanismo de él? Pues él funciona más que todo que cuando se corta el vaso es pequeño, suele sellarse con este tapón y va a iniciar con el contacto en la superficie dañada. Tiene funciones importantes con las propias plaquetas, por eso se llama tambor plaquetario. Y cuando entra en contacto con esa superficie dañada, aquí vamos a ver, aquí, como he leído como en 3 pasos, se podría decir. Entonces entra en contacto con la superficie dañada y especialmente con las fibras, con unas fibras de colágeno de la pared de este vaso. Entonces las plaquetas van a cambiar rápidamente su característica. ¿Y cómo la van a cambiar? Pues estas plaquetas van a aparecer como hinchadas y van a hacerse de formas, como van a hincharse y van a adoptar formas irregulares. Así que hay que entender como el primer paso es que viene y la reparación de esta brecha es que viene las propias plaquetas y entran en contacto con esa superficie dañada. Después de esa superficie dañada, las plaquetas cambian rápidamente una característica, a hacerse un poco plaquetas hinchadas, pues, o sea, se hinchan y pues van a adoptar formas irregulares y así es como inicia, ¿verdad? Van a entender formas irregulares. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí entran las proteínas. Entonces, como adoptan una forma irregular, sobresalen de su superficie. Entonces, esta tiene proteínas contráctiles que se van a contraer fuertemente entre ellas y van a liberar múltiples factores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se forman irregularmente, estas tienen proteínas. Que estas proteínas van a obtener otros o darnos o multiplicar otros factores activos que tienen. ¿Cómo cuáles? Aquí ingresamos con el factor de Van Willebrand, que se filtra en los tejidos traumatizados desde el plasma y va a segregar ADP y enzima y tromboxano A. ¿Okay? Hay que saber, vea, que ¿a qué ayuda? Pues viene y ¿qué van a hacer? Pues va a volver tan pegajoso que se va a adherir, vea. O sea, como quiere hacerse pegajoso para adherirse al colágeno del tejido, y esa proteína del factor Van Willebrand se infiltra en el tejido traumatizado y segrega ADP y enzimas que forman el tromboxano A2. Y este ADP y tromboxano actúan en las plaquetas para activarlas también, y la adhesividad que van a tener estas plaquetas van a ser como más grandes, más adicional. ¿Qué va a hacer entonces? Él va a ayudar, va a potenciar esto, ¿vea? Porque queremos que se haga una adhesividad. Entonces, ¿qué pasos vamos a tener? El tapón plaquetario es un corte pequeño de vaso que se suele pues por unos mecanismos que, digamos, de las plaquetas entren en contacto con la superficie dañada y de ahí que otra. Vienen estas plaquetas y empiezan a hincharse y forman una característica distinta y se hacen en formas irregulares que sobresalen de su superficie. Y cuando sobresalen de esa superficie, ellas van a segregar, más que todo ellas, van a tener proteínas contráctiles que contraen muy fuertemente y van a liberar múltiples factores, ¿ok? Entonces, ellas se van a liberar múltiples factores de esas proteínas. Una de ellas vamos a ver que pues es para que se vuelva pegajoso y se adhiera al colágeno del tejido traumatizado, ¿verdad? Y a una proteína también llamada factor von Willebrand. Y este factor von Willebrand, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dar ADP y tromboxano A2. Y así sucesivamente con las plaquetas, nos va a ayudar, ¿vea? Porque el que va a hacer va a darnos un potencial en esa adhesividad, porque queremos que sea pegajosa para que se pegue, ¿vea? Entonces, tapón plaquetario, literalmente. No sé si tienen alguna duda o algo sobre el tapón plaquetario. ¿Alguna duda o algo? No, todo bien. Ok, más que todo como un dato extra del tapón plaquetario, que como ya había mencionado antes, es que el tapón plaquetario es muy importante ya que él cierra nuestras rupturas diminutas que tenemos siempre y miles de veces diariamente. O sea, son miles, o sea, son centenares de veces diariamente. Y muchos de estos agujeros pequeños
se cierran con frecuencia por estas plaquetas, ¿ok? Entonces él ayuda mucho, ¿ok? Entonces, literalmente tienen que pensar en esto, literal, bueno, tampoco, ¿verdad? Porque no es que sea malo, ¿verdad? Es lo cómo trabaja nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, literalmente, todos los días vamos a tener miles de zonas hemorrágicas bajo nuestra piel, ¿ok? Entonces, a través de esto es como se forma, pues todo esto, ¿verdad? Este tapón plaquetario ingresa, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar sobre otro más. Este es más sencillo. El coágulo sanguíneo no tiene en sí pasos. Él es como ocurre esto, ¿verdad? Y estuvo. Entonces, este es un tercer mecanismo en la hemostasia, el tapón plaquetario. Perdón, el coágulo sanguíneo, lo siento. Coágulo sanguíneo. El tercer paso, coágulo sanguíneo. ¿Y cómo es? El coágulo empieza a aparecer de 15 a 20 segundos si es grave. Pero si es lento y es menor, va a ser de 1 a 2 minutos, ¿ok? Dependiendo de qué tan grande, perdón, dependiendo de qué tan grave es el traumatismo, él va a reaccionar, ¿vea? Si es que, o sea, puya, es un traumatismo que si te has cortado horrible el vaso con un cuchillo o algo, o internamente ocurrió algún golpe muy fuerte y no para esto, ni el tapón plaquetario ayuda, ni el espasmo, entonces viene el coágulo sanguíneo y él ingresa, así como que yo soy el que hago el trabajo más fuerte. Entonces, si él ve que pues, este caso está muy grave, entonces él viene y dice, en 15, 20 segundos hago esto, hago el coágulo. Y si es como, o sea, pero en 1 o 2 minutos, o sea, se hace, ¿verdad? Entonces, el traumatismo, en cambio, en esta, pues, ayuda bastante, ya que solo vamos a tener lo que son unos 4 o 5 pasos. Quiero ver, ahorita yo voy a pasar la imagen para que podamos ver los pasos, porque esta imagen no se puede explicar suficientemente. Que no se ve bien. Entonces aquí, no sé si lo logran ver bien, y aquí está. Entonces, no sé si se escucha bien. ¿Escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Ok, bueno, en este caso vamos a tener lo que es los pasos de este coágulo, y es que aquí está la rotura. ¿Y qué viene? Entonces viene y se da una aglutinación de las plaquetas. Como estoy dando primero el tema de hemostasia, una aglutinación es cuando se junta demasiadas células, en este caso, ¿verdad? Pongámosle células, ¿verdad? Se juntan demasiadas entre sí, en grupo, ¿verdad? Entonces pongámosle que esta es una aglutinación, ¿verdad? Esta y esta cosa de aquí. Entonces se aglutinan las plaquetas, como que se unen entre ellas y se da una aparición de fibrina. La fibrina tiene un buen trabajo en este tema. Viene la fibrina y empieza a trabajar. Se aparece la IVA en esta aglutinación de las plaquetas y como que dice la formación del coágulo de fibrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Se hace un coágulo de fibrina y se da una retracción del coágulo. Viene él y va, entonces para sacar este coágulo, se hace un coágulo de fibrina, ¿ok? Entonces, como inicia, se da una aglutinación de las plaquetas, la aparición de la fibrina y de ahí se da un coágulo de fibrina para terminar este proceso, ¿verdad? De ahí una retracción del coágulo. ¿Verdad? Entonces, nada más, esos son los pasos literalmente de un coágulo sanguíneo. O sea, literalmente es como lo que ocurre, ¿verdad? Y él se hace más que todo cuando ya son cosas grandes, ¿vea? No que hace tampoco, ¿vea? Ahí se ingresa la medicina bastante en juego porque una cosa es traumatismo grave, le decimos que a una cortada, wow, ¿vea? Pero si en este caso una persona le ha ingresado que un tremendo, digamos, una barra de metal gigante y luego, la extraen de esa persona, obviamente un coágulo sanguíneo no va a poder hacer tanto trabajo ahí, ¿vea? Ahí ya necesitan operación a las personas. ¿Verdad? Entonces, en este caso sí, vea, son traumatismos que se pueden tener un coágulo sanguíneo, pero sí son un poco graves. ¿Y qué vamos a pasar ahora? Pues fácil, ahora vamos a pasar a lo que es una disolución de un coágulo. En este cuadro de aquí arriba, yo tenía que solo se puede dar por 2 simples pasos. Este no lleva ningún paso así de pasa esto a esto, no. Solo tiene 2. Y uno de estos es que nomás se forma un coágulo sanguíneo, pues vamos a saber que tiene 2 cosas. Y es, una va a ser invadido por los fibroblastos, se va a dar esta invasión de los fibroblastos. Entonces, el tejido, que es
¿qué van a hacer esto? Van a hacer formación de tejido conjuntivo, como que van a estar tejiendo, van a estar formando más tejido, como que dice ya, soltamos el coágulo, ¿verdad? Ya es hora de que tenga él su tejido, ¿verdad? Entonces viene y se da eso. Después, ¿qué ocurre? El paso 2 es que solo se disuelve, pero ¿cuándo ocurre cuando solo se disuelve? Es cuando se dan en tejidos fuera donde él no debe de estar. ¿Cómo es esto? Pues digamos, cuando pasa sangre en los tejidos y aparecen coágulos donde no son necesarios, allí es donde se da esto, porque aquí es donde entran las sustancias que son como propias, unas enzimas propias de ahí, ¿vea? Que funcionan como enzima y van a disolver este coágulo, ¿ok? Lo normal es que si es de manera de un vaso roto, viene la invasión de fibroblastos. Y ellos van a trabajar para que se dé tejido conjuntivo y se vuelva a formar bien todo este vaso, ¿ok? Y luego, pues, solo se disuelve si es en el paso 2, pues cuando no está en tejido, que no es necesario, ¿ok? Ahí entran ya sus propias enzimas, unas funciones, unas sustancias propias que ellos van a disolver. No sé si se comprende la disolución de un coágulo. No sé si como que se comprende la disolución. Sí. Ok, vale, ahora vamos a pasar a... esto es como, se me olvidó mencionarles que como cuarto mecanismo, sustancia, es la proliferación final de tejido, ¿ok? Es como les había mencionado antes, se necesita tejido para volver a cerrar el vaso. Ya pues el coágulo, ya, el vaso, ¿verdad? Entonces este es el cuarto paso. Menos lo que se puede es que en los exámenes les aparezca como con este, literalmente gran, o sea, no sé, o sea, digamos, párrafo, no es párrafo, sino que renglón literalmente de memorizarse. Lo cual, o sea, siento que solo tienen que aprenderse que hay una proliferación de tejido al final en el coágulo sanguíneo para que se cierre este. Ese es como el cuarto de este, de aquí arriba. Esos son los factores de coagulación. Los vamos a estar viendo. ¿Cómo? Los vamos a ver en esta vía llamada vía extrínseca e intrínseca. Pero estos nombres son propios. Más que todo nos los vamos a aprender según su factor, su nombre, ¿ok? Nada más como factor 1, 2, 3, así. Factor 1, fibrinógeno. No va a venir un doctor y va a decir, dígame el nombre del factor 8, dígame el nombre del factor 7, pero ya, o sea, no tampoco, ¿verdad? O sea, sí se los pueden aprender, porque sí sería bueno que también sepan como lo más importante son tanto su nombre y su número, ¿ok? Pero de los que no se mencionan casi, pues no es necesario, ¿eh? Entonces, aquí están sus nombres. Yo siempre se lo voy a mandar ahorita con este documento para que los tengan en el libro del Guyton también salen, ¿ok? Vamos a pasar a esto que son los mecanismos de la coagulación. Este es como el paso uno, es como el primero, en lo que ocurre al inicio, antes de que se dé un coágulo sanguíneo, en pocas palabras se puede decir. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Viene el mecanismo de coagulación aquí y vamos a hablar nada más sobre sustancias ahorita. A ver, les quiero explicar de las sustancias. ¿Pero qué sustancias? Nuestro cuerpo produce, bueno, tenemos como varias sustancias, ¿ok? Tenemos un número, en realidad. Creo que en este caso, creo que manejamos unas 50, sí, unas 50 sustancias en nuestro importantes que afectan a nuestra coagulación sanguínea. Pero vamos a hablar de unos que estimulan y unos que van a inhibir eso, ¿eh? Entonces, lo que son y los que nos estimulan son los procoagulantes, ¿ok? Ellos estimulan que se coagule, ¿verdad? Como que, un ejemplo, si necesitamos que se coagule algo, vienen los procoagulantes que dicen, ¿no? Que se coagule algo, que se coagule, ¿verdad? Entonces, vienen los anticoagulantes, es lo contrario, ellos van a inhibir esto porque no queremos que se coagule y sinceramente nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo en sí, nuestro sistema, nosotros en nuestros pasos, la sangre que fluye, obviamente no tenemos más anticoagulantes que procoagulantes, porque fácilmente si tuviéramos más procoagulantes que anticoagulantes fuera preocupante que pues, no estaría coagulando la sangre sin necesidad o sea, cuando no es necesario de que tengamos
traumatismo. Entonces eso es malo. Tenemos que nos puede dar un trombo, que nos puede dar, o sea, no es bueno. Entonces, nuestro cuerpo tiene más anticoagulantes que procoagulantes. Si viene una herida, sí puede que ocurra ocurran más procoagulantes que anticoagulantes, ¿ok? Ahí baja ya los anticoagulantes, porque vienen los procoagulantes y dicen, hay un vaso roto, hay que trabajar, vea, hay que coagular ahí. No sé si, porque todo hay que entender eso, ¿ok? Si preguntan y dicen, a medida que se da un vaso roto, el cuerpo humano tiene más anticoagulantes que procoagulantes. Ustedes van a decir que es falso, porque de cuando nosotros si se viene un vaso roto, va a necesitar más anticoagulantes que procoagulantes. O sea, en pocas palabras le está diciendo, que se muera desangrado. O sea, de todas maneras, o sea, sigue coagulando, que no se coagule la sangre. ¿Verdad? Obviamente no. Si ocurre un vaso, vamos a necesitar procoagulantes, porque queremos que estimule la coagulación. En cambio, los anticoagulantes van a inhibir esta coagulación. Por eso tenemos más anticoagulantes que procoagulantes. Y estos procoagulantes solo trabajan más cuando tenemos una herida en el vaso. O ocurre algo así, más que todo. Entonces predominan anticoagulantes. Hay un mecanismo de la coagulación que se divide en 3 etapas. ¿Cuál es la etapa 1? Cascada de reacciones químicas. Entonces aquí está, la cascada de reacciones químicas ocurre, pues más que todo, pues se da una respuesta, una ruptura, una lesión de esta sangre y tiene lugar una cascada compleja de estas reacciones químicas. O sea, imagínense una cascada de reacciones químicas. Entonces ocurre una cascada de reacciones químicas y, bueno, el resultado de esta es la formación de un complejo. O sea, un complejo, una formación. Y es, ¿cómo se llama? Aquí está, es una formación de sustancia llamada en grupo activador de la protrombina. Él es importante, él es como el principal, vea, se tienen que aprender ese nombre, que a ley les van a hablar de este factor, de esa sustancia, perdón, el activador de la protrombina. Después de esta cascada de reacciones ocurre el activador de la protrombina, ese es el resultado. ¿Y qué ocurre en la etapa 2? Pues fácil. En la etapa 2, el activador de la protrombina va a catalizar, o sea, cataliza y ¿qué nos va a dar? Pues va a dar cataliza la conversión, ¿verdad? Va a catalizar y nos va a dar protrombina en trombina. Entonces, este activador de la protrombina va a catalizar la protrombina para transformarla en trombina, ¿ok? Entonces, es como de aprendérselo, ¿verdad? Entonces, digamos, la etapa 1 es como la cascada de acumulación nos da el activador de la protrombina, la etapa 2 va a catalizar para que el activador de la protrombina convierta en protrombina en trombina, ¿ok? Tenemos en la etapa 2 la trombina. ¿Qué ocurre en la etapa 3? Actúa como enzima. Esa trombina va a actuar como una enzima. ¿Y qué va a hacer él? Va a decir, bueno, soy una enzima, voy a convertir este fibrinógeno en fibras de fibrina. ¿Ok? Y ese es el paso. Literalmente ese es el paso a seguir nada más. Entonces, nada más de eso, ya más adelante se va a exponer cómo es que se da el activador de la protrombina, que es aquí donde entra el cuadro que les enseñé primero, ¿ok? De los factores, ahí ya empieza la cascada, porque sí les voy a enseñar la cascada de reacciones químicas, porque sí es de pocas palabras la vía extrínseca e intrínseca para que no tenga el mismo resultado. Entonces, este es el mecanismo de coagulación. No sé si se comprende bien este procedimiento. Sí, todo bien. Ok, si tienen alguna duda, por favor pregúntenme y a mí me gustaría que pues se preguntara bastante, ¿vea? Porque así entramos en dinámica todo, ¿vea? Si tienen una duda o quieren explorar algo, no importa si te repitan lo mismo o si quieren aprender algo extra, digamos, me preguntan caso. Está bien, o sea, no, casi no, o sea, digamos, casa en el sentido así, yo hablo del tema. Entonces, eh, voy a explicar hoy sí lo importante, el movimiento en el que sí les van a preguntar, que van a decir como en el laboratorio les van a decir, dígame la vía extrínseca, todos ahí van. Les van a decir, pues te pasa el factor tal a ser factor tal. Entonces, eso sí la tienen que aprender para el laboratorio y para que les quede la idea. Que sí, es mentira que eso sí, dentro de 3 años ustedes van a seguir
memorizado esto, ¿vea? Obviamente lo van a estar estudiando, ¿vea? En el factor vamos a ver lo que es la vía extrínseca y intrínseca. Se me olvidó, es cierto. Lo siento, porque se me olvidó las características. Vaya, las características de la protrombina y trombina, ¿ok? Que sí tiene características, este tiene teoría, pero es una teoría súper superficial, es una teoría que nos menciona de dónde proviene cada cosa, ¿ok? Entonces, la protrombina tenemos que entender que es una proteína del plasma, ¿ok? Es una proteína del plasma y en el plasma pues tiene un peso aproximado de 15 miligramos sobre decilitro, ¿ok? De esta protrombina. Nada más que son datos porque pues sí, por si acaso, ¿verdad? Y me van a decir, es una proteína inestable. Sí. ¿Por qué digo que es una proteína inestable? No sé si alguien tiene una idea de por qué digo porque es una proteína inestable. No sé, Cami, Allison, Per, Leslie o Majo, no sé, tienen alguna idea de por qué le digo que es una proteína inestable. ¿Qué se les viene a la mente en la palabra inestable? No tal vez porque la protrombina, pero sí que se les viene a la mente cuando uno le dice, esa sustancia es inestable o algo es inestable. No sé si tienen una idea de por qué. Yo creo que puede ser, por ejemplo, que no tiene ninguna función, porque, bueno, por ejemplo, con la insulina está la preproinsulina, ¿verdad? Entonces, todas estas que son eso, no tienen función hasta que ya son, por ejemplo, insulina. Entonces, aquí tenemos protrombina, entonces para mí no tiene función. Exacto, en este caso sí, él tal vez se lo pasa de protrombina a trombina, vean, en pocas palabras sí, porque, por eso es inestable, porque ella va a convertirse en algo más pequeño, una protrombina a una trombina, o sea, él se va a ir como produciendo, o sea, va a ir desgastándose, vean. Entonces, él va a ir de protrombina a trombina, entonces él no es inestable, vean, no se va a quedar como tú dices, vean, como la preinsulina, no, o sea, todo lo que es así, vean. Entonces, cabal, es una proteína inestable, él es inestable literalmente. Entonces, lo que sí es importante es el activador de la protrombina, porque él es el que nos convierte esto, ¿verdad? Entonces, esta protrombina pues es inestable. Claro que sí es inestable. Si les preguntan, ¿es la protrombina es estable y solo esto ocurre? ¿No? En la protrombina el peso molecular es más alto que la trombina, por lo mismo que me había mencionado antes, es inestable. Entonces, obviamente, él se va a hacer en más pequeño en trombina, entonces, obviamente, él va a perder peso, ¿verdad? Entonces, tiene un mayor peso molecular la protrombina. Y se forma en el hígado, ¿ok? La protrombina se forma en el hígado, la mayoría de estas sustancias se forman en el hígado. Si no, si este no se puede formar, pues obviamente va a disminuir, va a disminuir la producción de este propio. Y en este caso, pues vamos a necesitar lo que es vitamina K para la activación normal de esta protrombina. Pero solo como un enunciado, ¿ok? Empréndenselo como un enunciado y ya tal vez ya cuando vayan a la propia clase de esto sí van a leer, pero no páginas, sino que nada más como 2 líneas de esto. Entonces, la vitamina K, el hígado sí necesita esta vitamina K. Puede provocar una tendencia alta, sangrado, si sea una disminución de la vitamina K. Pues claro, porque todo tiene sus pasitos, vea. Un ejemplo, si tenemos del paso 1 al 4, si quitamos el paso 3, pues se va a desordenar todo. Entonces, digamos que el hígado, pues, sí tiene disminución de vitamina K y él es para la activación normal de la protrombina ayuda. O sea, es como que les quitamos literalmente el motor a algo. Entonces, se imagina lo que podría ocurrir. Fácilmente no se podrían dar coágulos sanguíneos. O sea, él puede hacer que disminuya esta producción. Entonces, es bueno, vea. Y entonces tampoco es bueno que tengamos hepatopatía. Y también tenemos lo que es las características del fibrinógeno. ¿Qué características vamos a tener? Él tiene un peso molecular muy alto, y sí, lo tiene gigante, tiene un peso molecular gigante. Sí, y es como algo que, que no lo voy a mencionar porque es algo que no le van a preguntar, no le van a decir, sí, tiene 1000 y algo, no sé qué de peso, o sea, no, vea. Solo hay que entender que tiene un peso molecular muy alto. Y está en el plasma en cantidades de 100 a 70 miligramos sobre decilitro. Tal vez sí se las pueden preguntar, vea, obviamente. Y se forma en el hígado también, o sea, hasta él está en el hígado.
Se filtra poco fibrinógeno a pesar de su gran tamaño. ¿Qué quiere decir esto? De que él no va a pasar, o sea, a pesar que tenga un peso molecular muy alto, él no va a venir y va a ingresar todo a nuestro torrente. No, él no va a ingresar como que todo el peso molecular lo voy a poner. No, claro que no. Él va así por poco, ¿ok? Entonces, es muy distinto. Y aquí es donde vamos a ver, vea esto, vean, porque fibrinógeno entre los vasos sanguíneos, él pasa de los vasos sanguíneos a líquidos intersticiales, o sea, sucesivamente. Entonces, en este caso vamos a ver de que debido a que el peso de su gran peso molecular se filtra poco fibrinógeno de los vasos a los líquidos intersticiales, porque el fibrinógeno es uno de los factores esenciales en el proceso de la coagulación. Y estos líquidos intersticiales no se coagulan, ¿ok? No se van a coagular, solo va a ir a coagular donde tiene su trabajo, ahí. No va a ir a, y bueno, no me van a decir, pero porque si él pasa líquido intersticial va a coagular nuestro líquido intersticial. No, claro que no, él no. Entonces, a veces sí pueden ocurrir patologías, ¿ok? Sí, se da una permeabilidad de los capilares, tal vez puede aumentar una patología, ¿ok? Y ahí sí puede lo que da permitir la coagulación de los líquidos intersticiales. Pero es como un dato extra, ¿vea? Pero él no puede. Cuerpo normal no, él no va a venir y va a coagular, si no hay algo malo. Entonces, el coágulo sanguíneo se compone de una red de fibras de fibrinas entrecruzadas que van, esto ya lo había mencionado yo antes, una red de fibras de fibrinas entrecruzadas y así sucesivamente en la imagen anterior, ¿verdad? Porque vamos a necesitar fibrina para que se dé este coágulo sanguíneo, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la teoría, ¿verdad? Esa teoría la pueden encontrar también en el Guyton, la tengo ahí, yo la saqué de ahí, porque pues ese es el libro que se va a utilizar, ¿verdad? Todas sus clases. Ahora vamos a hablar de la vía extrínseca y intrínseca. Vamos a ingresar a lo que es de verdad, a donde preguntan y dicen que qué pasó aquí, vean. ¿Cómo empezamos? Pues la vía intrínseca, quiero ver, y no, esta es la extrínseca. Esta es la intrínseca. La vía intrínseca, me gustaría explicar más esta porque esta es un poco más larga. Sí, a ver. Entonces vamos a empezar que esta es el segundo mecanismo, ¿ok? Porque este es el primero, ¿ok? Dos. Son dos mecanismos, vía extrínseca e intrínseca. Voy a explicar la segunda. Que no es necesario que ustedes vengan y se la aprendan en orden porque las dos van a dar el mismo producto, ¿ves? Las dos van a darnos activador de la protrombina. ¿Ve? Y aquí está. Como que son lo mismo, literalmente. Solo que al inicio es diferente. Así que voy a empezar a explicar. Entonces, ¿cómo inicia esto? Se da un traumatismo, ¿ok? Un traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre, pues, con el colágeno, es decir, un traumatismo interno. Él mismo dice intrínseca, ¿verdad? Entonces, viene este traumatismo y ¿qué va a ocurrir? Se va a diferenciar en lo que son 5 pasos. Y vamos a empezar con el 1, que es del factor 12 a factor 12 activado. Entonces, aquí está. Y aquí inicia, ¿ok? El traumatismo sanguíneo pues, nos va a producir que ese factor 12 de lo que se dé una liberación al mismo tiempo de los fosfolípidos plaquetarios, ¿ok? Aquí se va una liberación de fosfolípidos plaquetarios y así sucesivamente, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que el traumatismo sanguíneo o la exposición de la sangre al colágeno, como se menciona aquí arriba, va a darnos lo que es que el factor 12 y las plaquetas van a entrar en contacto con el colágeno y van a dar lo que es un factor 12 activado, ¿ok? El factor 12 con las plaquetas nos van a dar un factor 12 activado, ¿ok? Entonces así vamos a ver, ¿ok? Entrar en contacto con el colágeno y nos va a dar ese factor 12 activado, lo va a convertir, ve así. Entonces aquí también quiero que se guarden aquí un paso, ¿ok? Aquí vamos a guardar algo, ¿ok? Que no está en esta imagen. Vamos a guardar, ¿cómo se explica? Un factor, ¿ok? A ver, perdón, aquí está. Vamos a guardar esto, ¿ok? Ese aquí lo vamos a tener, vea, guardado, es un factor 3, pero factor plaquetario 3, ¿ok? Entonces, no van a hacerle caso a este, ¿ok? Este no, factor hístico no, ¿ok? Sino que este se llama así, propio, factor plaquetario 3. Yo les pongo 3
pero anótenlo así, factor plaquetario 3. No, para que no se confundan, yo porque me sale más fácil hacer palito, ¿vea? Entonces, apéndanselo como factor plaquetario 3. ¿Por qué qué ocurre aquí? Se da una liberación de un factor plaquetario 3, así nomás, o sea, él se libera. Entonces, el factor plaquetario 3 se libera en este paso también, después de que cuando entra en contacto con las plaquetas, se va en activado esto, ¿verdad? ¿Cuál es el paso 1? El factor 12 se activa a factor 12 activado, ¿ok? Gracias a este, ¿por qué? Porque está en contacto con las plaquetas. Pero aquí también se da lo que esto libera, lo que es también un factor más, que se llama factor plaquetario 3. No es que sea el factor 3 del cuadro que les mostré, sino que se llama factor plaquetario 3, aparte. ¿Ok? Entonces, él es un factor plaquetario, ¿ok? Entonces, a él lo vamos a tener aquí guardado. Él no va a salir en el paso. Entonces, se da lo que es la activación del factor 11. Si se dan cuenta, vamos de menos números, como que vamos de 12, 11, 10, 9, así. Entonces, de ahí viene el factor, en el paso 2 viene el factor 11 y el factor 12 activado que está aquí arriba, gracias a él, actúa sobre el factor 11. ¿Y qué pasa con este? Pues fácilmente él viene y nos va a activar, ¿ok? Y nos viene y nos convierte y nos activa. Pero ¿qué ocurre aquí? Que iban a decir, pero mira, ¿y por qué dice ahí sinonógeno arriba? Aquí, en esta flecha, porque hay un sinonógeno. El sinonógeno nos va a dar lo que son sininas, que estas sininas van a ayudarnos a que, ¿cómo se dice?, aumente este cambio de factor 12 activado, o sea, porque él va a venir y va a trabajar sobre él, ¿ok? Entonces, él requiere sinonógenos para acelerar lo que es este proceso, ¿verdad? Va a acelerarnos, ¿qué cosa? La precalicreína, ¿ok? Y me van a decir, ¿pero qué es la precalicreína? Él tiene una función, pero en sí no puedo yo como mencionárselas en sí porque tiene un proceso, que tiene un proceso químico, pero solo digan que sinonógeno pasa a sinina, ¿ok? Y él pues ayuda y va a estar sobre este factor 12 y el factor 11 para activarlos. Él nos va a ayudar, va a potenciarlo, ¿ok? Entonces, él viene y nos va a ayudar un poco. Porque ¿quién va a activar la precalicreína? Son otras enzimas, ¿ok? Y él va a activarnos para que esta cascada se vaya formando más y nos active todo esto, ¿verdad? Entonces, ya saben, él solo es un activador, nos ayuda bastante y así. Entonces vamos a seguir con el paso 3. Ya tenemos nuestro factor 11 activado. ¿Por qué? Porque el factor 12 actúa sobre el factor 11 para activarlo. Y gracias a los sinonógenos de alto peso molecular que hacen que la precalicreína potencie este proceso. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces vamos al paso 3. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el paso 3 se da una activación del factor 9 mediante el factor 11 activado. Es decir, que en pocas palabras solo ocurre esto, ¿ok? Que el factor 9, perdón, que el factor 11 activado va a actuar sobre este factor 9 y lo va a activar y aquí sí necesita iones de calcio, él viene y los va a potenciar, ¿ok? ¿Qué más va a pasar? Bueno, aquí en el paso 4 es un poquito más largo con el 5, ¿ok? Entonces, en el factor este va a ingresar el factor que teníamos como guardado aquí, ¿verdad? Bueno, pero ya en otro ratito lo vamos a ver. Entonces, aquí inicia que es el factor, lo que es 8, ¿ok? Aquí entra el factor 8. Él salió como que de la nada, ahí se dieron cuenta. Entonces, él salió de la nada. Este factor 9 activado, gracias a que el factor 11 todo sobre ese factor 9 inactivo y lo activo, viene el factor 8 y ¿qué va a hacer? Cuando se junta con el factor, este factor 9 junto al factor 8 y el factor 3 plaquetario, este ingresa aquí, ¿ok? Aquí lo vamos a ver. Y el factor 3 plaquetario, entonces, ¿quién va a trabajar? El factor, este factor 9
con el factor, van a iniciar esos tres factores, los importantes, porque vamos en una cadena. El factor de arriba actúa sobre el factor de abajo para activarlo y el factor ese mismo actúa con otro para activarlo, ¿ok? Entonces, el factor 11, el factor 8 y el factor 3 plaquetarios, ellos juntos van van a activar a nuestro factor, en este caso 10, que aquí pasamos a salir. ¿Ok? Entonces viene este factor 10 y literalmente vamos a activar este factor 10, pero está claro que el factor 8, este paso es un poco deficiente, ¿ok? Pero esto es como un dato extra, solo tenganlo como un dato extra. Es deficiente y es que falta que, digamos, si hay una falta del factor 8, te pueden anotarlo, ¿verdad? Por si acaso les gustaría tenerlo en mente, porque la verdad sí es importante, pero el factor 8 es el que falta en una persona que tiene hemofilia clásica, ¿ok? Entonces, por esta razón se llama factor antihemofílico. Aquí está el nombre. El factor 8 se llama factor antihemofílico. Entonces, ya entendimos, ¿vea? Este factor 11 junto al factor 9 activado, junto al factor, junto al factor 3 plaquetario, y así sucesivamente nos van a activar lo que es este factor 10, ¿ok? Entonces hay que tener el listado uno por uno, vamos poniendo como qué actúa con quién, vea. Entonces vamos a entender que ingresan tres factores, ¿ve? Aquí. Tanto el factor 3 que teníamos guardado, entre el factor 3 plaquetario que teníamos guardado ahí, junto al factor 8 y junto al factor 9, ¿ok? Entonces tenemos tres factores. ¿Quiénes ingresan? El 9, el factor 8, ¿ok? Y el factor 3 plaquetario que junto a este me va a formar lo que es esos tres, perdón, me van a activar el factor 10, ¿ok? Ellos tres van a trabajar y nos van a dar el factor. Y como paso 4, la activación del factor 10 en sí, ¿ok? Perdón, y como paso 5, lo siento, me perdí, porque los números, entonces en este caso el factor 5, la acción de este, porque ya estamos cerca de tener el activador de la protrombina, no crean que todo este paso es gigante, sino que hay cosas que de aquí se pasan para acá arriba, pero son extra, ¿verdad? Entonces, el factor X activado va a formar el activador de la protrombina, pero ¿cómo? En función del factor 5. ¿Qué pasa con este factor 5 que está aquí abajo? El factor este pasa en la vía intrínseca. Este es el último paso idéntico al de la vía extrínseca, ¿ok? Entonces, viene el factor 5 y las plaquetas, fosfolípidos de las plaquetas junto a el factor 5 y los fosfolípidos de la plaqueta van a formar lo que es el complejo activador de la protrombina, ¿ok? Junto a los iones de calcio que van a impulsarlo más así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces van a darnos el activador de la protrombina. El activador de la protrombina inicia a su vez algunos segundos la división de protrombina a trombina, poniendo de ese modo el funcionamiento de la coagulación, ¿ok? ¿Y por qué aparece aquí trombina? Porque nosotros también necesitamos trombina para que a veces se active para que se active lo que es el factor 5 también, ¿ok? Para que él haga este activador de la protrombina. De por sí hay, pero él va a seguir para estimularlo más, ¿verdad? Entonces, yo quise explicar ese proceso un poco más complejo y le voy a explicar, no como de nuevo y todo, sino que voy a volver a repetir lo más importante. Entonces, vamos a entender que como paso 1, se da lo que es el activador del factor 12. Viene el factor 12 junto a lo que es en contacto con el colágeno de la superficie dañada y nos va a dar el factor 12 activado. Pero aquí se libera el factor 3 plaquetario, ¿ok? Después viene esto y junto a los inmunógenos que son potenciadores que nos van a dar esta precalicreína y ellos van a potenciarnos esto. ¿Y qué va a pasar? El factor 12 va a actuar sobre el factor 11 inactivo para activarlo y van a potenciarlo esto, ¿ok? Eso los van a ayudar. Paso 3. ¿Qué va a ocurrir en el paso 3? Pues fácil.
el factor, vamos a iniciar lo que es la activación del factor 9. ¿Verdad? ¿Cómo ocurre esto en el paso 3? Pues fácil, el factor 11 actúa sobre el factor 9 inactivo para activarlo nada más. ¿Y el factor 11 cuál es? Pues aquí entra en juego lo que es el factor 8. Y el factor 8 junto, el factor 8 junto al factor 3 plaquetario, que aquí lo vamos a ver. ¿Junto a quién más? Junto al factor 9. Ellos van a trabajar en conjunto para darnos lo que es el factor 10 activado, ¿ok? Junto a anillones de calcio y así, ¿ok? Estos tres factores van a ingresar en el paso 4 para darnos el factor 10 activado. ¿Qué pasa después? Viene esto y en acción del factor 10 activado va a ingresar lo que es el factor 5 y los fosfolípidos de la plaqueta para darnos el activador de la protrombina. Y aquí es donde ocurre lo que es ya la protrombina, pasa trombina, gracias a los iones de calcio como estimulación, ve aquí. Y viene esta trombina. También puede activar nuestro factor 5 porque puede que esté inactivo, aunque ya haya activador de la protrombina, se da más trombina para activar ese factor 5 para que se dé más activador de la protrombina. No sé si se comprende la cascada de coagulación. ¿O alguna duda, algún paso? ¿Quieren que repita? ¿Alguna duda, algo? Yo solo quisiera saber, ya en lo último, donde se va a activar, donde se va a dar como la activación del activador de protrombina, esa parte, como se dice, lo de los fosfolípidos, de las plaquetas y el factor 5, o sea, son como atraídos o, por ejemplo, como que el factor 10 los llama o los atrae, o cómo se hace ese proceso. Bueno, en el factor, en el paso 4, vea, la activación del factor 10 ya pasó, vea. Entonces pasamos al 5. Entonces aquí entra en función el factor 5. Porque ya está activado, vea, el factor 10 y queremos que se dé activador de la protrombina en el paso 5. Entonces aquí pues solo según el libro pues el activado se combina el factor 5 y la plaqueta de los fosfolípidos para formar el complejo activador de la protrombina. Okay, entonces, en pocas palabras, sí, los llama, los atrae, como que los llama y los atrae, los utiliza. Entonces, para que se dé esta activación, porque ellos trabajan en conjunto para que eso se dé. Ok, gracias. Estas se van a adherir. Ya dejé de último lo que es ese, el factor de la vía, bueno, que es la vía extrínseca, que es más sencillo. Si ya vieron, veas como es súper sencillo. Entonces vamos a empezar con esto. La vía extrínseca para iniciar es la formación del activador de la protrombina, perdón, no necesitamos ese final. Pero empieza con un traumatismo de la pared vascular, es decir, tejidos extravasculares, es decir, por fuera. Entonces entran en contacto con la sangre y así va. Entonces vamos con el paso 1. Esto solo tiene 3 pasos. Paso 1, ¿cuál es? Se da lo que es la liberación del factor tisular. ¿Sí? Se da una liberación del factor tisular, es decir, el tejido traumatizado, el traumatismo tisular va a liberar lo que es varios factores llamados factor tisular o también llamada tromboplastina tisular, tromboplastina tisular. ¿Y qué pasa este factor? Pues como dato así para que sepan de dónde proviene, o sea, o qué tiene. Es más que todo, son fosfolípidos, ¿ok? Se compone de fosfolípidos. Y ese es el paso, ¿ok? Un traumatismo tisular, perdón, hace que sea un factor tisular, ¿ok? Libere factor tisular y así. ¿Cuál es el paso 2? Pues en el paso 2 tenemos que la activación del factor 10. Entonces aquí cómo nos vamos a pasar hasta acá, ¿verdad? Literalmente cuántos pasos para activar el factor 10 en la vía intrínseca y en la extrínseca en el segundo paso, ¿verdad? Entonces la participación del factor 7 inactivo y del factor tisular, ellos dos juntos van a venir
y nos van a dar lo que es en presencia de iones de calcio, como están aquí. Y así sucesivamente, la presencia de iones de calcio va a ejercer pues algo sobre el factor 10, este que está aquí, y nos va a dar factor 10 activado, ¿ok? Factor 10 activado. Entonces, el factor tisular junto al factor 7, gracias a la presencia también de los iones de calcio, va a trabajar con el factor 10 y nos va a dar factor 10 activado. Pero ojo, aquí está este, ¿ok? Esto de aquí no se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor tisular junto al factor 7 inactivo va a activarnos al factor 7 y nos va a dar el factor 7 activado, ¿ok? Solo que yo no repito esto porque en realidad, pues, o sea, la lógica es sacar el factor 10, ¿vea? Pero por si acaso el factor tisular junto a ese van a dar el factor 7 activado y estos ya, el factor tisular junto al factor 7 activado con los iones de calcio nos va a dar lo que es en conjunto un trabajo sobre el factor 10 de aquí para darnos un factor 10 activado, ¿ok? Factor tisular, factor 7 activado, ayuda de los iones de calcio, trabaja encima del factor 10 inactivo y nos los activa, ¿ok? Activa este factor. ¿Y cuál es el paso 3, el paso final? Pues aquí inicia que el efecto del factor 10 activado sobre la formación del activador de la protrombina, la participación del factor 5. ¿Ok? Aquí está el factor 5. ¿Y qué pasa aquí? El factor 10 activado se combina inmediatamente con que otros fosfolípidos y así, y con el factor 5 para formar el complejo llamado activador de la protrombina, ¿ok? Después, en unos pocos minutos, con la presencia de iones de calcio, se da lo que es la protrombina, trombina, y así sucesivamente, ¿ok? Y pues tiene lugar el proceso de coagulación, como se explicó antes, ¿verdad? Que es este aquí arriba y así, ese proceso de coágulo sanguíneo y todo eso. Entonces, así es como más que todo con la vía extrínseca. ¿Y qué pasa? También venimos a hablar de lo que es el factor 5. El activador de la protrombina es más que todo este factor 5 está inactivo, que gracias a la trombina se nos puede volver a activar, porque tenemos activador de la protrombina, que nos está produciendo protrombina, trombina, pero esa misma trombina también impulsa el factor 5 a activarlo para que nos genere más activador de la protrombina, ¿ok? Entonces, este es el paso, ese es en realidad, pues, la vía extrínseca, no sé si quedó claro este paso. Sí, todo claro. Yo solo tengo una duda. Ujú. ¿Por qué a una vía se le llama extrínseca y a la otra intrínseca? Bueno, como ya había mencionado, de los vasos rotos, vea, así va, del inicio de la clase había mencionado sobre los vasos rotos y era porque al final quería mencionar sobre esa utopía, vea, porque, ¿qué vamos a decir? Cuando hablamos de extrínseco se nos viene a la palabra como por fuera, ¿no? Algo de afuera, algo que viene de factores externos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es cuando se da un traumatismo tisular, que quiere decir un traumatismo en el caso de que en contacto, digamos, que se genere por fuera del vaso, no por fuera en sí de la piel, sino que se genere, digamos, de una manera que se dé un traumatismo en la pared vascular, ¿ok? Y en el caso de un traumatismo pues interno, que es la vía intrínseca, ahí lo vemos, ¿verdad? Internamente. ¿Qué quiere decir eso? Un traumatismo de la sangre, que este traumatismo de la sangre se da por otras cosas, como se genera más que todo en su propio vaso, porque digamos, puede haber, como había mencionado antes, había un momento en el que yo dije que en el tapón plaquetario ocurrían miles y miles de hemorragias internas, o sea, ocurrían hemorragias internas en nuestros vasos, pero internamente que no diéramos cuenta. ¿Qué puede hacer eso? Puede ser la presión de la sangre, va, tal vez ella está demasiado fuerte, nuestro vaso es sensible o algo, cualquier cosa, y puede ocurrir un vaso roto. Entonces, como les he mencionado, vía intrínseca es porque se da un traumatismo interno en la sangre, en medio de la sangre. Y si es extrínseca, se da más que todo un traumatismo tisular, un traumatismo en la pared vascular del vaso.
No sé si se entiende. No, no dejé claro. Solo lo del interno no entiendo cómo se daña la sangre. Esa sería la pregunta. Ah, bueno, fíjate que no es cómo se daña la sangre, sino que lo dice así de manera de proporcionarnos como una idea, ¿vea? Porque le decimos traumatismo de la sangre, pero en realidad no podemos tener como un traumatismo en sí en la sangre, ¿ok? Porque se generan más que todo de manera interna. Eso quiere decirnos, porque es intrínseca, ya que sus factores se generan dentro de su propio vaso y plaquetas, pero ocurre más que todo una lesión gracias a la sangre, pues ocurre internamente, ¿ok? Solo hay que entender que se genera dentro del propio vaso, ¿ok? Y si es extrínseca, pues se forman también de otras maneras, como es en el hígado, ¿ok? También esa idea puedes tener de diferencia, ¿ok? De manera extrínseca, factores que se forman en el hígado, en otros lados, y de manera intrínseca, factores que se dan dentro del propio vaso. Ah, ok, eso ya me quedó más Pero, claro. ajá, Gracias. pero los demás sí trabajan siempre juntos, o sea, los dos ya te diste cuenta que van como al final con el mismo paso. Entonces, eso sería, y esto también. Aquí, más que todo para mencionarles que en qué ayuda, vean. Entonces tenemos que, hay unas que viene la warfarina, la heparina, y van a inhibirlas. Entonces, aquí están qué factores inhiben cada una. Podemos mencionar cómo es más que todo una correlación farmacológica, ¿ok? ¿Y cuáles son estos? Vea? Más que todo los anticoagulantes como la heparina, la warfarina, estos factores inhiben algunos de los que había mencionado en el cuadro. ¿Vea? Aquí podemos ver, vea, cómo la heparina nos va a inhibir lo que es en esta cascada de la coagulación, vea, lo que es el factor 12 activado, el factor 10 activado y así sucesivamente. Pueden tener como la correlación en esta imagen, ¿vea? La H es heparina, la W es lo que notamos como como la warfarina. Entonces también tenemos que entender que hay que hablar que cuando hay una enfermedad, hepatopatía, yo le había mencionado antes, vea, de que lo de la vitamina K, vea, que si ocurría una enfermedad en el hígado y había déficit de vitamina K, no se iba a producir lo que es el coágulo sanguíneo, porque no se iba a dar lo que es la producción de fibrina y así, vea. Entonces también ocurre que si hay un problema en el hígado, que una hepatitis, obstruye el hígado, no se puede como sintetizar adecuadamente los factores extrínsecos. Por lo tanto, es frecuente pues que se nos dé algo llamado hematomas, porque es sangre. ¿Han visto? No sé si han visto los moretones o han visto como, dice que no puse imagen, pero ahorita. Quiero ver. Bueno, yo siento que ya, o sea, más de algunos han de haber visto como hematomas, moretones. Entonces, quiero ver hematomas. Un ejemplo, veamos ese aquí. Quiero ver este de aquí. Aquí lo podemos visualizar. Entonces, ¿con qué se nos viene a la mente? Nosotros decimos, pues, no es porque no tuvimos un mega golpe y que porque la piel se nos puso morada, sino que eso se ve así, morada, obviamente, pero es porque se ve a través de la piel, obviamente, pero es porque cuando no se da lo que es, y digamos un ejemplo, lo que había mencionado de la hepatitis, ocurre lo que son estos, pueden ocurrir hematomas, que no se da lo que es, perdón, la producción exacta, o no se da, se inhibe o se disminuye estos factores. ¿Y qué pasa con estos factores extrínsecos? Pues se van a disminuir y no van a darnos lo que es una coagulación adecuada, ¿ok? ¿Y qué pasa si no es una coagulación adecuada? Se dan hemorragias, obviamente, y hemorragias de sangre que no, ¿cuál es la redundancia de sangre la hemorragia? Entonces, esa hemorragia de esta sangre que no se coagula y se llega a ver así y se da un mal, se da como un mal, no sé cómo decir la palabra, pero no sé si existe esta palabra, entonces es un mal coágulo. Entonces puede ser por este déficit y pues es una poca producción, vea, no puede dar estos hematomas. Bueno,
No sé si queda claro el tema o hay algo que tengan duda. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yo todo bien. Ok. Bueno, quiero pasar lo que es a grupos sanguíneos. Eso más que todo un resumen, lo que quiero que aprendamos es a cómo leer lo que es la tipificación sanguínea. Y les voy a mencionar algo así por lo teórico, ¿vea? De grupos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Permítanme 2 minutitos. Vale, ok. Voy a iniciar con este tema nuevo. La verdad, este tema es el más corto. Si saben de que los que han visto Guyton y han leído algunos capítulos, visto nada más una ojeada, ahora que ya van a ingresar a fisiología, solo han visto el libro, pero créanme que esto es uno de los capítulos que me han sorprendido, porque cuando yo sacaba los temas dije, no, o sea, cada capítulo tiene como 15 páginas, vea, y este solo era de 3, entonces fue bien sorprendente. Entonces no crean que con santas imágenes, yo puse las santas imágenes porque quiero que se guíen con todo esto. Hice lo que es aquí un glosario, ¿ok? Ese glosario es importante porque es como una vista general de lo que vamos a ver. Entonces, entonces, ¿qué ocurre aquí? Se da lo que es un glosario y de 4 palabras que vamos a verlas y repetirlas bastante. Entonces, eh, ese glosario, vamos a hablar de la palabra antigenicidad. Nada más, esto yo no la menciono en el tema, pero por si acaso vean, antigenicidad es la capacidad de una sustancia para funcionar como un antígeno para desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es capaz de que una sustancia tome un papel o funcione como un antígeno, o sea, algo que ingresa al cuerpo y puede desencadenar una respuesta inmunitaria, es decir, que gracias al antígeno junto al anticuerpo van a entrar en contacto, un ejemplo, y que van a dar una respuesta inmunitaria. Entonces, eso es antigenicidad, la capacidad de una sustancia para funcionar como antígeno y desencadenar una respuesta inmunitaria. Pero esto no lo voy a hablar mucho. Ahora, aglutinación. Esto yo lo había mencionado antes en la clase, en la punto anterior. Quiero ver. Eh, bueno, pero quiero mencionar la palabra de aglutinación, ¿ok? Sí, fue en este. Aglutinación. Bueno, pero es porque aquí aglutinación es cuando las aglutininas se unen en uno o a dos eritrocitos y a la vez provoca que estos se agrupen. ¿Qué quiere decir esto? Aglutininas, ¿qué son? Las aglutininas, vamos a pasar a aglutininas. Las aglutininas. Las aglutininas son anticuerpos que hacen que los glóbulos rojos se agrupen, ¿ok? Hay que entender eso. Las aglutininas son anticuerpos que hacen que los glóbulos rojos se unen. En pocas palabras, hace que los eritrocitos se unan y se unen. ¿Y la aglutinación qué es? Cuando las aglutininas se unen, o sea, cuando los glóbulos rojos se unen, a la vez provocan que esto se agrupe, pues, o sea, se unen y se hacen un grupito. Entonces eso se llama aglutinación.
que la hemólisis es la descomposición de los glóbulos rojos, se van a descomponer, pues. Entonces vamos a hablar de aquí de unos pasos, que es la antigenicidad. Ya he mencionado, en los primeros intentos de la transfusión de sangre de una persona a otra, pues producía lo que era una hemólisis, es decir, que una persona llegaba a descomponerse los glóbulos rojos. ¿Y qué más ocurría? Ocurría que no era compatible, ¿vea? Que pues empezaban, yo no sé cómo fue el inicio, tal vez ingresaron sangre solo por así, porque pues lo miraban rojo, vea, y ya está, vea. Pero al principio, pues no sé qué se llevó a cabo en sí, vea, qué experimentos científicos, qué cosas científicas se llevaron para llegar a este tipo sanguínea, pero sí supieron de que las primeras veces ocurría que una persona a otra, al momento de dar una transfusión sanguínea, se daba lo que es esta aglutinación y ocurría lo que es esta reacción, vea, y no es buena esta reacción, porque nosotros no queremos que nuestra sangre se agrupe, o sea, que nuestros glóbulos rojos se anden agrupando, vea. Queremos que ande normal, vea. Entonces, daban una reacción antígeno-anticuerpo, porque acordémonos que si ocurre esto es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Por qué? Porque el antígeno es un ejemplo, un suero, perdón, el anticuerpo en este caso, en una tipificación sanguínea, el suero es el anticuerpo, es la aglutinina. ¿Y qué más ocurre? La sangre tiene antígenos, ¿ok? Entonces, en este caso ya lo voy a explicar bien más adelante. Aquí ocurre lo que es que una aglutinación inmediata. ¿Qué ocurría cuando las personas le daban una transfusión sanguínea que no era? Pues ocurría una aglutinación inmediata o tardía y después la hemólisis. ¿Sí? Entonces ocurría eso. ¿Y qué más ocurría? Que se descubrió que las personas tienen diferentes antígenos y propiedades inmunitarias, como les dije, los glóbulos rojos. Tenemos cada uno de nuestro tipo sanguíneo igual. Entonces vienen y ¿qué ocurre? Empieza la tipificación sanguínea, los exámenes, vea, para ver que no ocurra este incidente. Y en las células sanguíneas, la superficie de las membranas celulares, tenemos por lo menos 30 antígenos comunes y cientos de otros, ¿ok? Débiles, ¿ok? ¿Y cuáles son nuestros grupos sanguíneos? O, A y B. Nuestros grupos sanguíneos son el O, A y B. Quiero que nos guiemos en base a esta tablita que tengo acá, ya que es una tablita muy bonita. Entonces, vamos a descartar, vean. Vamos a iniciar con grupos sanguíneos, ¿ok? Y ya empezamos, ¿verdad? Existen el grupo A, B, AB y el grupo O. Vaya, ya vimos los grupos sanguíneos, existen esos, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a aglutinógenos, porque vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a irnos aquí. Los aglutinógenos, ¿qué son? Son antígenos. Eso es lo mismo, ¿ok? Si dicen antígenos, es aglutinógeno. Si dicen aglutinógenos, es antígeno. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues los aglutinógenos no solo se llaman así, sino que tienen ellos unas características. Aparecen, eso sí, puede aparecerse en una evaluación, ¿ok? Si les pregunto. El antígeno puede ser de tipo A y de tipo B. Y van a aparecer en la superficie del eritrocito, ¿ok? ¿Dónde están ellos? En la superficie del eritrocito. Los antígenos también son llamados aglutinógenos. Ya les había dicho lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tenemos? Aparecen en la superficie del eritrocito, son también llamados aglutinógenos, y es posible que las personas solo tengan uno, ambos o ninguno, ¿ok? Una persona puede tener uno, ambos o ninguno. Ya les voy a enseñar qué quiere decir esto. Los tipos principales de sangre, ¿cuáles eran? O, A, B y AB, ¿ok? Pero me van a decir, pero ¿y cuáles son? ¿Por qué las personas solo tienen uno, ambos o ninguno? Aquí lo vamos a aprender en esa tabla. ¿Cuándo vamos a saber cuál es cuál? Entonces nos vamos a guiar en antígenos porque los antígenos son lo mismo que aglutinógenos, ¿ok? Entonces los antígenos. Aquí diría también aglutinógenos. Hay otros cuadros que dicen aglutinógenos. Y que aquí es lo mismo. Si tiene A, tiene A. Es una persona que tiene solo un antígeno. ¿Qué dije? Tiene uno, ambos o ninguno. Tiene B, tiene antígeno B. Tiene AB, tiene antígenos A y B. Y si tiene O, tiene ningún antígeno. ¿Ok? Porque no existe un antígeno O. Entonces no tiene antígeno.
¿Ok? Entonces, solo así apréndanselo. Los antígenos de los grupos sanguíneos son los mismos que el grupo sanguíneo, valga la redundancia. Si es A, el antígeno es A. Si es B, el antígeno es B. Y el grupo es AB, es A y B. Y si es O, no tiene. Entonces, vamos a hablar que los aglutinógenos también tienen una genética. Tienen una genética. ¿Pero qué genética tienen? Hasta genética tienen. Pero la genética es la más sencilla. La genética, los grupos sanguíneos tienen 3 alelos. ¿Qué alelos son? 3 formas diferentes del mismo gen. O sea, tiene 3 alelos. Solo apréndanse que tiene 3 alelos. ¿Y cuáles son? El IA, IB, E y O. Pero esto que yo lo puse aquí en este cuadrito, apréndanselo así, ¿ok? No, si ustedes dicen, escriban los alelos que tiene los aglutinógenos, vea. Va, entonces van a venir y van a poner A es I A, o sea, van a poner ellos van a poner así I A, o sea, o la A mayúscula se la van a poner malos, porque ellos tienen una manera de escribir. Lástima que el cuadro no me dejó ponerlo de manera así, ¿vea? Entonces ellos así en realidad se escriben así, van en chiquito arriba, ¿ok? Así. Entonces así apréndanselos y así se escriben, ¿ok? No así como yo los tengo en el cuadro. Yo los puse como de referencia porque pues, sí, o sea, tener ahí para que se vean. Es I, A, I, B, E, I, O. Esos son los alelos. Pero ¿qué pasa con esos alelos? Son lo mismo, que naturalmente se llaman A, B y O. O sea, es lo mismo literalmente. O sea, son el mismo grupo. En pocas palabras, es el mismo grupo. Entonces tiene 3 formas del mismo, esos 3 alelos. ¿Okay? Tienen 3 alelos que son lo mismo. El alelo IA es A, el alelo IB es B, el alelo IO es O. ¿Okay? Pero solo apréndanse que tiene 3 alelos. ¿Okay? Los aglutinógenos tienen una genética y son 3 alelos. Entonces, este es el símbolo que lo diferencia. ¿Okay? Ese es un símbolo para dar a entender que es su genética. Entonces, una persona, aquí iniciamos con que no solo la genética, sino que también tenemos lo que son combinaciones de alelos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos 3 alelos tienen combinaciones porque juegan entre ellos. Entonces van a tener combinaciones. ¿Y cuáles son sus combinaciones? Pues fácil, ahorita se les explico. Y esas son sus combinaciones. Los alelos, esos 3 alelos tienen lo que son combinaciones. ¿Y cuáles son sus combinaciones? Pues, si en este caso son el OO, tiene su combinación OO, tiene una combinación OO, una combinación AB, una combinación B y B, una combinación AA y una combinación OB y una UA, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues estas combinaciones ya no las llamamos combinaciones de alelos. Yo les puse combinaciones de alelos para que sepan de dónde provienen, pero no se llaman así, ¿ok? No les van a decir, sí, o sea, sí, tienen combinaciones de alelos, tal vez se puede, pero nosotros las llamamos genotipos, ¿ok? Genotipos, ¿ok? Entonces le llamamos genotipos. Ya a esto se les llama genotipos, ¿ok? Entonces, estas combinaciones de alelos se conocen como genotipos y cada persona tiene 6, cada persona tiene uno de estos 6 genotipos, ¿ok? Porque son 6, si los cuentan bien son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una persona tiene uno de estos genotipos, ¿ok? Entonces, ¿pero cómo vamos a ver? Pues fácil. Una persona con el genotipo OO no produce aglutinógenos. ¿Por qué? Vamos a irnos mejor al cuadro. Ya vimos antígenos, vea. Si el grupo es A, su antígeno es A. Si el grupo es B, su antígeno es B. Si el grupo es AB, su antígeno es A y B. Si el grupo es O, no tiene ningún antígeno. Entonces, ¿cuál es su genotipo? Sus combinaciones, vea. Entonces, si una persona es del grupo A, tiene genotipo AA o AO. Si una persona del grupo B, tiene genotipo B y B o B y O. Si una persona del grupo B, AB,
tiene genotipo AB. Y si su grupo es O, tiene genotipo O y O, ¿ok? Entonces eso más que todo de aprendérselo. Los genotipos no son como que, uy, a ver, sin eso no voy a saber más. Se lo tienen que aprender porque tiene que ver con la genética de los antígenos, de los aglutinógenos. Entonces, apréndanselo, pero lo que sí les va a funcionar es antígeno. Antígeno y anticuerpos, ellos dos son los que utilizamos para la atipificación, ¿ok? Entonces, si el antígeno del grupo es A, el antígeno es A. Si es B, es B. Si es A y B, es A y B. Y si es O, es ninguno. Entonces, hay que acordarnos, los antígenos se encuentran en la superficie del eritrocito. ¿Ve? Si es O, no tiene ninguno, ya ven cómo está de liso. Tiene. Bueno, entonces aquí eso es de los aglutinógenos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, una pregunta, algo? Yo solo una duda. En la parte de la genética de los alelos, de ahí lo del IA, el IB y el IO, ¿esos todas las personas lo tienen? O por ejemplo, solo de acuerdo a su genotipo. O sea, si la persona es A, por ejemplo, solo tiene dos genes A y A. Así. No, bueno. Sí, en pocas palabras sí, porque está jugando con ellos, ajá. Porque todos tenemos, sería así el orden. Tenemos 3 alelos, pero, o sea, no es que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? En sí, o sea, sino que, vaya, vamos a decir, existen 3 alelos. Los genetistas lo llamaron así. 3 alelos que tienen 6 combinaciones que son llamadas genotipo. Y de esas combinaciones solo tenemos una en nuestro cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí, como vos decís, si es IA, entonces tenemos A, B, tenemos IA y B. Entonces sí, porque está combinando, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Entonces, de ahí, no sé si entendió todo lo de los aglutinógenos. De aglutinógenos, todo claro. De aquí también todo claro. Porque sí llegó a aglutininas. Que aglutininas había mencionado que eran anticuerpos. Entonces, ¿todo claro? Sí. Ok. Las aglutininas son gamma globulinas, o sea, son anticuerpos. ¿Ok? Ambas palabras, anticuerpos. Entonces, literalmente es como anticuerpos. Las aglutininas son anticuerpos como los otros. Valga la redundancia, anticuerpos, perdón. Como ahí dice, son gamma globulinas como los anticuerpos. Y los producen las mismas células de la médula ósea y los ganglios linfáticos, produciendo anticuerpos frente a los antígenos. Así es como se da nuestra reacción antígeno-anticuerpo. Nos entra una gripe, vienen nuestros anticuerpos y es como que me va a pelear, ¿verdad? Entonces, ¿por qué más que todo, aquí vamos a entender que hay personas que no tienen lo que es aglutininas. ¿Y qué ocurre esto? Hay personas de que como no tienen aglutininas, van a tener lo que es ingreso por medio de otras cosas. ¿Por medio de qué? De microorganismos, comida y así, vean. Entonces, en ese tipo de cosas voy a hablar más que todo de que las aglutininas y ellas se producen en diferentes edades, ¿ok? Tipo una edad en la que un recién nacido no puede tener y en la que según va creciendo las aglutininas se van produciendo, ¿verdad? Entonces, si es de 2 a 8 meses, comienzan a producir unas pocas. Si es más y así sucesivamente, pues va produciendo pues de 8 a 10 años una concentración máxima, y no digamos de adulto ya es como bien, ya tienes la producción exacta, en cambio en nacimiento no nacemos. ¿Okay? En este caso, el proceso de aglutinación es un mal emparejamiento de la sangre. Esto causa una aglutinación, dos sitios de unión, ¿ok?
Entonces tenemos dos sitios de unión, que es la IgG o la IgM. Solo apréndanselo como así nada más, ¿ok? Eso no tiene como mayor como investigación de qué ocurre, por qué los sitios de unión, así, ¿verdad? O sea, no lo vamos a ver de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a entender este juego? Pues las aglutininas tienen un papel importante en la tipificación sanguínea. Antes de nuestra función, se necesita una tipificación para saber qué grupo sanguíneo pues empareja de manera adecuada. Entonces, tenemos que saber que las aglutininas es el suero que le ha visto, no sé si a alguien ya les han hecho una prueba de tipificación sanguínea en un laboratorio o algo que les pueden con una aguja, echan un suerito, lo mezclan. Ah, vos sos A, vos sos B, ¿verdad? Entonces ahí ocurre así. El suerito ese que le echan en gotitas es aglutininas, es esto que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Viene y los anticuerpos, perdón, aquí abajo, ¿no? En los aglutininas existen lo que son, eh, lo que son las aglutininas anti-A y anti-B. ¿Ok? Esas son las aglutininas. Aquí dice anticuerpos porque como les dije, aglutininas, anticuerpos. ¿Ok? Tenemos lo que es el grupo, la anti-A y la anti-B, ¿ok? Entonces, estas dos, anti-A y anti-B, pues juegan un papel importante porque él es el solito que nos está determinando. Él nos va a hacer esta aglutinación, vea, que necesitamos para saber de qué tipo sanguíneo es la persona. Y yo les había mencionado antes de que si la persona es de grupo A, el antígeno es A, pero su anticuerpo va a ser anti-B, lo opuesto, el B, vea, AAB, o sea, lo opuesto. Y si hay grupo B, su antígeno es B, pero su anticuerpo es A, anti-A. Y si es AB, su antígeno es A y B, pero su anticuerpo es ninguno. Ya voy a explicar por qué. Si su grupo es O, su anticuerpo es anti-A, su anticuerpo va a ser anti-A y anti-B, lo opuesto, ¿no? Entonces es ninguno. Así que podemos tomarlo como explicación que su anticuerpo es ninguno en el grupo AB porque no tiene un opuesto. Porque yo digo como hagamos de manera opuesta. Si es A es B, si es B es A y si es AB no tiene. Y si es O es A y B. Así queda claro el juego de anti-A, anti-B y así. ¿Queda algo claro? Sí, todo bien. Ok, entonces sabemos de que las aglutininas pues eran anticuerpos, ¿vea? En resumen, son anticuerpos que producen la médula ósea, ganglios linfáticos frente a otros antígenos, ¿ok? Entonces, ¿pero por qué se producen estas aglutininas en las personas que no tienen aglutinógenos respectivos en sus eritrocitos? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una persona, ¿por qué tiene aglutininas si no tiene los aglutinógenos respectivos? O sea, ¿por qué no tiene, o sea, repetidamente como le he dicho, en el tipo A y B, ¿verdad? Un ejemplo, si no tiene, digamos, voy a poner que, digamos, el tipo A y B entran en el cuerpo a través de la comida, bacterias y otras formas. Entonces, ¿por qué necesitamos que se dé un desarrollo de anticuerpos A y B? ¿Qué ocurre a una persona que no tenga anti-A ni anti-B? Pues sí, les puede ingresar para que esta producción se pueda dar por bacterias, comida y así sucesivamente, por cosas externas. Entonces, para que todos deben entender este juego de este cuadrito, ¿verdad? Los antígenos son el mismo grupo, los anticuerpos son lo opuesto. Los genotipos hay que aprendérselo, ¿ok? A O en el grupo A, E y B, BO en el grupo B, AB en el genotipo, O en genotipo. Entonces vamos a hablar aquí sobre la tipificación. Este cuadro que ven aquí, lo vamos a poner en práctica. Y es así. Si una persona es del grupo A, digamos, llega un paciente y quiere saber su grupo sanguíneo y es del grupo A, entonces venimos nosotros y le decimos, vaya, ok, se lo vamos a dar sanguíneo. Viene la persona y saca 3 gotitas de sangre y les ingresa suero. Veámosle que la primera gota les ingresa anti-A, es decir, aglutinina A. Y a la tercera gota B. Y a la siguiente, pues, ahí veo un ejemplo, ¿verdad? Según el cuadro. Pero digamos que solo van a ponerle anti-A y anti-B.
Entonces, dos gotitas. Viene ese proceso y ¿qué ocurre? La aglutinación así se ve. Si logran ver aquí abajo, aquí se ve, así se ve una aglutinación, como punteadita, que se han agrupado. Y no aglutinada se ve así. Para saber el grupo sanguíneo de la persona, la sangre no debe estar aglutinada, pero podemos entenderla como descartando los grupos sanguíneos al saber qué sangre se aglutinó. Pero mejor digamos que el grupo sanguíneo que no se aglutina, o sea, digamos, si la sangre no se aglutina de esa gota es ese grupo sanguíneo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si sabemos que la persona es del grupo A, pero en ese momento lo estamos haciendo y no sabemos nada. Y bueno, ya le pusimos cada suerito, cada gota de suero a la sangre, la gotita de sangre, cada uno de esas dos que tenemos en la mesa, digamos, por ejemplo, viene y la anti-A con la OA se nos aglutinó y se hizo así como punteada, ¿verdad? Y la anti-A se puso punteadita y la anti-B se puso normal, rojita, pero un poco empañosa nada más. Y entonces en este caso, un ejemplo anti-A y anti-B, ¿verdad? Tenemos la tercera gota y la mezclamos, tal vez nos da pues punteadita también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué grupo sanguíneo es la persona? Pues fácil, el anti-B no se aglutinó. Entonces, si es B, el opuesto de B es A. Entonces, A es del grupo A. Ese es opuesto, ¿no? ¿Por qué no A? ¿Por qué no es, por qué el anti-A se aglutinó? Entonces, ¿qué grupo sanguíneo vamos a descargar? A descartar, perdón. El opuesto de A es B, entonces el grupo sanguíneo B, él no puede ser el grupo sanguíneo B. Así sucesivamente, igual, si es AB, todos se van a aglutinar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tienen opuesto, entonces no tiene él no tiene él así una aglutinina. Entonces, si se aglutinan todos, es AB. Si no se aglutina ninguno, es O. Y si se aglutina el B, en este caso, perdón, y se aglutina el B, es A. Y si se aglutina el A, eh, bueno, en este caso vamos a comprenderlo, quiero que se lo aprendan más que todo. Entonces, si no se aglutinan todos, es O. Si se aglutinan todos, es AB. Y si no se va a aglutinar el anti-B, va a ser del grupo sanguíneo A. Y si no se aglutina el anti-A, va a ser del grupo sanguíneo B. Es el opuesto, ¿ok? No sé si se comprende. Si tienen dudas o algo me pueden decir. No. Ese tema no es que es como un juego bien raro con los grupos. No sé si comprenden. Yo lo que no comprendo es por qué en el grupo O ninguno se aglutina y en el grupo AB todos se aglutinan. Porque ellos tienen, ¿cómo se dice? Su opuesto, ¿no? Como yo dije, su opuesto, vean. Entonces, el grupo O no tiene, en este caso, vean cómo le explico. El grupo AB, todos son lo mismo. Anti-A tiene A, anti-B tiene B. O sea, ¿cómo te explico? Él no tiene como su opuesto, vean. Él no tiene como digamos que existiera la letra, una anti-C, digamos, pero pongámosle un ejemplo, vean, sea anti-C el del grupo AB, un ejemplo, existiera un anti-C y digamos que cambiamos todo el método, ¿verdad? Digamos que se aglutina con el anti-A, el anti-B y el anti-A y el anti-B, pero el C no se aglutina. Entonces voy a decir, porque AB, porque el AB no tiene su opuesto, él no tiene un AB, o sea, él no tiene un opuesto al AB como el A, que tiene su opuesto, que es el B, el anti-B, o como el grupo B, que tiene su opuesto, que es el anti-A, y así. En cambio, el AB no tiene su opuesto, o sea, que todos se le aglutinan. Y se comprende del AB más que todo. Sí, Ok, y del grupo O, en este caso, no se le aglutinan porque él sí tiene un opuesto. El O no es el mismo que el A y el B. Él no tiene un opuesto. O sea, ¿cómo te explico? Perdón, él sí tiene un opuesto en este caso, lo siento. Él sí tiene, ¿ok? El AB no tiene, por eso se aglutina. El O sí tiene un opuesto, por eso no se aglutina. Porque él no tiene un anti-O, un anti-O, un anti-O, ¿verdad? Él tiene un anti-A, un anti-B, que no es lo mismo que O.
Él no tiene, él tiene este opuesto y por eso no se le aglutina. En cambio, el AB sí tiene un opuesto porque anti-A ya tiene A, si es anti-B ya tiene B, entonces se va a aglutinar, hay un choque, ¿verdad? Y el O no tiene, o sea, perdón, el O sí tiene este opuesto y pues obviamente tiene anti-A, no hay un anti-A aquí arriba, entonces no se aglutina. Digamos, más que todo aprendámoslo como opuestos. Si tiene opuesto, no se va a aglutinar. Si no tiene este opuesto como el AB, que son lo mismo, anti-A tiene A y anti-B tiene B, se van a aglutinar porque es lo mismo. O sea, entonces el O, no, el O tiene opuesto y el AB no tiene opuesto. Se comprende un poquito. Sí, gracias. Porque, digamos, ese juego es como algo así, vea. Entonces hay que aprendernos el cuadro, ¿verdad? Porque con el cuadro es como si, digamos, la persona del paciente B y quiere que le hagamos la tipificación, así, ¿verdad? Entonces, nosotros digamos que no sabemos qué es B. Las dos gotas, anti-A y anti-B. Le ponemos a las dos gotas una anti-A y otra anti-B. Mezclamos cada gotita un poquito y vamos a decir, se aglutinó con el anti-B, pero con el anti-A no. Vámonos al cuadrito. Si se aglutinó con el anti-B y verificamos el anti-B, se aglutinó con este. Entonces, no es del grupo A porque se aglutinó y no se puede aglutinarlos. Pero, se aglutinó el anti-B. Pues sí, no es del grupo A porque se aglutinó. Vamos a ver, el anti-A está intacto. Entonces, si está intacto, él es el grupo sanguíneo, ¿ves? A, E, B. Entonces, así vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Igual podemos ver el cuadrito con el AB. Se la aglutinaron todos. Veamos. Se aglutinó el anti-B, pues no del grupo A. Se aglutinó el anti-A, pues no del grupo B. Entonces, si se le aglutinaron ambos, tiene ninguno. ¿Ves? Tiene ninguno intacto. Entonces, AB. Y si es del O, qué rara esa persona. Todos los tienen intactos. Entonces vamos a decir, pero si el anti-B tiene intacto y el anti-A tampoco, no me puedo decir en un grupo. Entonces aquí según el cuadro dice que si el anti-A y el anti-B están ahí, es el O. Entonces es el O. Ahí se comprende un poquito más con la tabla, porque se pueden ir con la tabla, siempre la pueden entender a la mano. Sí, ya está más claro. Entonces apréndanse como este juego. Aquí está una imagen, ¿cómo se vería? ¿Sí? Permítanme, aquí saben. Si es, aquí saben, dos gotitas de sangre, a ese no le hagamos caso, ¿ok? Dos gotitas de sangre, este no. Dos gotitas de sangre. Está intacto el anti-A y el anti-B. Entonces él es O. Y aquí está intacto lo que es el anti-B. Entonces, ¿cuál es el opuesto de B? Es A. Él es del grupo A. Aquí está intacto el anti-A. Entonces el opuesto de A es B. Aquí están los dos. Entonces, ¿cuál es el opuesto de AB? Tiene. Entonces, el AB, entonces se le aglutinó el A, no es del grupo B. Si se le aglutinó el B, no es del grupo A. Entonces, ¿cuál es? Entonces esta persona es del A, B. Quiero ver qué otro. Sí, y si aquí es lo mismo. Voy a repetir. Entonces, así es como se juega bastante el rol, ¿verdad? Y vamos a irnos a lo que es acá. Los grupos sanguíneos, su porcentaje, si es O del 47% de la el A del 41% y así va, ¿verdad? El raro es el AB. Entonces, vamos a ver el factor RH. La diferencia de este es que el sistema ABO, las aglutinaciones aparecían espontáneamente y en el RH nunca aparecen espontáneamente tanto. Entonces, ¿por qué? Porque en el factor RH
casi nunca aparecen de manera espontánea, ya que se necesita lo que es un proceso. Se debe pasar a lo que es la persona, ejemplo, se le inyectan el factor RH a una persona en la sangre que no contiene ese factor y se va a esperar que se alcance una concentración máxima de 2 a 4 meses. Por eso se tarda, porque esa persona pues va a entrar en contacto con ese factor. En cambio, en el ABO la aglutinación es espontánea. Los tipos frecuentes de antígeno RH son el D, el C, el E, el D minúscula, C minúscula y el E minúscula, ¿ok? Esos son los tipos frecuentes de antígenos RH, los tipos de antígenos RH. El antígeno D es muy prevalente en la población, ya que se considera el más antigénico que los otros y se considera un RH positivo, ¿ok? El de tipo D mayúscula es un RH positivo y es lo contrario en el caso que tenga una serie RH negativo, ¿ok? Es decir que sí, en este caso, una persona de RH negativa, digamos que la persona aquí del sub D, C y así, ¿verdad? Con ese juego, vean, en este caso tiene que ser, si es D mayúscula, a ley, este es un RH negativo, solo que en este caso el cuadro se me ha desordenado porque me sale que lo he puesto positivo, pero no es así, así que permítanme, pueden arreglarlo aquí, ¿ok? En este caso, pues vamos a hablar que el anti-D es muy prevalente en la población, ya que es el más antigénico y se considera RH, ¿ok? Lo cual ese tipo de sanguíneo se dice que es RH positivo. Ah, pues no se está bien, lo siento, pensé que era RH negativo, ¿ok? RH positivo. Entonces, si una persona no tiene este antígeno D, es catalogado un RH negativo, ¿ok? Entonces, si este es más como prevalente en nuestra población, y sí, no es como este DCE, no es como el que habíamos visto de los alelos, veas, combinaciones, así, no, no, no. Este tiene sus combinaciones, pero de esta manera, que les explico. De una manera que es tan sencilla, literalmente es tan sencilla, pero es esta, así. Si es D mayúscula con D minúscula, C, C, E. Realmente así, esas combinaciones. Y ocurre acá, pues fácil. Si una persona con el antígeno C mayúscula no tiene, un ejemplo, si una persona tiene el antígeno C mayúscula, no tiene el minúscula, ¿ok? Si un antígeno tiene el minúscula, no tiene el mayúscula, ¿ok? Entonces, si se comprende qué pasa, lo que tiene una persona o no. Sí, Ok. En este caso, las personas con el factor bueno, el punto es de que las aglutininas RH existe lo que es, se inyectan eritrocitos que contienen el factor RH en una persona, ¿ok? Entonces, las aglutininas RH en los sueros podemos verlas como, en este caso, pues, de las D, ¿ok? Y no le van a decir, deme una aglutinina anti-RH. Tal vez sí hay personas que lo van a entender, pero algunas le vas a decir, deme un suero D, o sea, deme del D, o sea, porque la mayoría dice anti-A y anti-B, pero para saber el factor RH, como digamos, eso, él es ORH positivo. Entonces, como que, deme del D, que del D vamos a especificar más en la tipificación sanguínea. ¿Qué características tenemos? Pues que en este caso lo mismo, es de manera no muy espontánea, se tiene que exponer a la persona al factor RH, esta es una reacción lenta y transfusional, digamos, las transfusiones posteriores a una persona inmunizada con el factor RH puede ser inmediato grave. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona ya estuvo antes expuesta a un factor RH, esta persona pues sí ya puede ser inmediata, ¿ok?
lo que es su aglutinación. Sus aglutininas pueden ser espontáneas, pero si la persona nunca ha sido como es expuesta, pues obviamente esto va a durar bastante tiempo. No es de manera espontánea, es un poco tardía. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la eristoblastosis fetal. Más de alguna persona debe haber escuchado este nombre. Pues la eritroblastosis fetal se da más que todo en la enfermedad del feto o en los niños recién nacidos. Y la vamos a subrayar la enfermedad del feto o los niños recién nacidos. Se caracteriza porque esta es una aglutinación de los eritrocitos, ¿ok? Esa es una aglutinación de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos de eritroblastosis, la madre, pues un ejemplo, la madre es RH. Un ejemplo, la madre puede ser un RH negativo y el padre un RH positivo. Entonces el bebé hereda el antígeno RH del padre del positivo y la madre produce las anti-RH. Entonces, pues obviamente ellos van a producir una reacción antígeno-anticuerpo porque va a chocar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Las glutinas de la madre se van a difundir a través de la placenta, porque de la placenta va bueno, en este caso la mamá, vea que es diferente, es negativo, van a ser desde la placenta y van a chocar y van a dar una reacción antígeno-anticuerpo. Y aquí es donde ocurre ya esta eritroblastosis fetal. Pero ¿y qué ocurre? Pues una madre produce aglutininas que se difunden a través de la placenta y esta va a provocar lo que es también una ictericia. Pero esta ictericia se va a producir porque, digamos un ejemplo, la hemoglobina se convierte en bilirrubina y esto convierte la piel en un tono amarillento, ¿ok? Entonces, se aglutina la sangre del feto, los eritrocitos aglutinados se hemolizan y después de esto van a liberar hemoglobina, ¿ok? Entonces, se va a hemolizar y le va a liberar hemoglobina. Y esta hemoglobina se va a convertir en bilirrubina y se va a poner el bebé amarillo y va a convertir esto en ictericia. Entonces, tenemos que entender que es una enfermedad del feto, que eso se produce a través, gracias a la conexión, pues, digamos, porque se da a través de la placenta, se da una reacción antígeno-anticuerpo, y aquí es donde el bebé nace amarillo. Es más probable de que se dé en el segundo embarazo y aún más en el tercero. En el primero pueda que no salga o puede ser demasiado probable, pero cada vez va sumando este porcentaje. Entonces, de acuerdo a recordarnos que es una reacción anticuerpo, se da una ictericia, porque se pasa que se da una aglutinación, se libera hemoglobina, esa hemoglobina liberada se convierte en bilirrubina que provoca este color amarillento en el bebé cuando nace. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Yo solo quisiera saber, en este caso, el bebé nace vivo. Es como Ah, medio raro, ¿verdad? Pero sí, solo sí, ¿cómo? No, no, dale. Sí, es que es raro, porque es como el bebé nace amarillo y aún así hasta hay un problema porque se da una reacción antígeno-anticuerpo, se aglutina, ¿no? Entonces, pero sí nace vivo. Sí puede tener más adelante unas dificultades, puede que el bebé tenga problemas, pero el bebé nace vivo y aún más probabilidades en el segundo embarazo que en el tercero. Y aún hay más probabilidades de esto. Pero en la mayoría de los casos sí pueden llegar a fallecer, pero sí hay bebés que nacen vivos porque, bueno, yo tengo la experiencia que en mi familia, mi tía, creo yo, mi padre, no sé, no los dos, sí, nació así, pero ellos no tuvieron ningún problema, solo tuvieron un tratamiento, pero nacieron así por ese problema, ¿ok? Y, pero siempre las mamás tienen que pasar antes con lo que es un tratamiento, que es el factor Resus, para evitar lo que es la muerte. Y sí, porque las mamás pueden de que hay personas de que no pasan consulta, pero hay personas que sí, que les gusta tener desde antes que ocurra un embarazo, van a consulta a planificar. Entonces, digamos, planificar no anticonceptivos, sino que planificar, pues, que cuando quedan embarazadas, cosas así, o sea, saber en qué tratamiento, si la persona es hipertensa, cosas así. Entonces, hay mamás de que sí van a hacerse tratamientos, hacen pruebas para saber si van a tener este problema, hacen pruebas para saber si tienen enfermedades de transmisión sexual, cosas así, antes de quedar embarazadas. O cuando ya lo están, siguen haciéndose pruebas para ver que el embarazo esté de manera mal.
y no se dé este tipo de problemas. ¿Me sería alguna pregunta? ¿Te quedó claro? No sé si quedó claro. Sí, todo claro, gracias. Bueno, eso es todo. Yo estaría lo que es mandando este documento al grupo. Gracias por conectarse el día de mañana. Mi compañero Eric va a darles lo que es la siguiente tutoría y esta es, creo que ya nuestra última tutoría, ya finalizando con él. Espero que todos ingresen, ya que es la última. Se les va a agradecer un montón porque así ya van preparados con la idea de fisiología. Y esta es como un resumen. Pero tampoco se asusten, que quiere decir que haya más información, sino que esto es abarcando, yo abarqué todo el capítulo en cada uno de estos, ¿ok? Entonces, suerte para Fisio, les deseo lo mejor.